Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver ahora el módulo 6 que trata del área de transición en este curso de reglas de paratriatlón. Jorge, ¿qué nos cuentas de la transición en general? Bueno, pues en la transición tenemos que tener la referencia de que es un área crítica y para triatlón lo es incluso más que para una competición de triatlón. Y que muchas veces cuando conviven en el mismo espacio para triatlón y triatlón, tenemos que pensar siempre que hay que construir la transición pensando en el paratriatlón y no en el triatlón, por el espacio que requiere. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todos los deportistas PTS y PTVI necesitan tener una silla para poder sentarse cuando llegan a la transición después del segmento de natación. Y la razón es obvia. Tienen que colocarse una prótesis, tienen que cambiarse, es gente con movilidad reducida y por eso necesitan una silla al lado de su espacio en la zona de transición. Adicionalmente, el espacio está regulado también. Las clases 2, 3, 4 y 5 requieren 2 metros de anchura. La clase VI 3 metros y la clase WC, la de las sillas, requiere 4 metros. Fijaros que si hablamos de soportes tradicionales o de barra, cada tramo es de 3 metros. Imaginaros que solo las sillas ocuparían esos 3 metros más 1 metro adicional. Si son soportes individuales, pues es más fácil, digamos, configurarlo, ¿no? Entonces, el espacio es derivado del equipamiento que usan estos deportistas. Un tándem ocupa mucho más, incluso hasta cuando el tándem apunta al pasillo de la transición. Los deportistas PTWC hay momentos que tienen hasta 3 sillas en la zona de transición y las clases PTS ya de por sí, solo por contar con la silla para poder sentarse y colocarse una prótesis, obliga a tener un mayor espacio en la zona de transición. Adicionalmente, para las clases PTWC, los 4 metros tienen que tener por delante 2 metros delimitados, que es el espacio en el que se tienen que mover los ayudantes y donde tiene que quedar colocado todo el equipamiento. Es muy importante que la superficie sea compacta y plana, por razones evidentes. Y también es muy importante que todo tiene un sentido, cómo se enumera y cómo se colocan a los deportistas en la zona de transición. Los PTVI se colocan lo más cercano a la línea de montaje y los PTWC lo más cercano a la línea de desmontaje o lo más cercano a la zona de salida del agua. Es evidente, cuando un deportista de clase PTWC sale del agua, tiene que intentar recorrer lo menos posible para llegar a su espacio en la zona de transición y porque como va en la silla de uso diario, pues no debe estar recorriendo toda la transición circulando con la silla. Por eso se coloca lo más próximo a la salida del agua. Todos los deportistas deben prestar especial atención a las líneas de montaje y desmontaje porque es muy fácil incurrir en una infracción para los paratriatletas porque en función de las clases tienen que proceder de manera diferente. Y eso lo comentaremos más adelante. En cuanto a todos los elementos de ayuda, equipamiento de los atletas, en el paratriatlón, evidentemente, como ha comentado Jorge, requieren más espacio, con lo cual normalmente el reglamento especifica es que debe permanecer en el espacio asignado a cada paratriatleta en su área de transición. Podemos tener cajas al mismo tiempo, pero a veces las cajas no son suficientemente grandes para albergar todo el equipamiento, con lo cual queda establecido que es la zona, vamos, su área asignada, ¿no? Algunos elementos como son el gorro de natación, las gafas, el traje neopreno, las cuerdas, los cascos, sí deben estar colocados dentro de las cajas que se les asignan. Pero, por ejemplo, contrario a la regla general, los zapatos de ciclismo, que muchas veces van unidos a una pierna protésica, por ejemplo, pueden permanecer únicamente en lo que es el área asignada después del segmento de ciclismo. No hace falta que estén en la caja. Esto es una gran diferencia siempre a tener en cuenta. Esta parte es importante. A ver, la regla general del uso del casco en triatlón creo que todos la conocemos. El casco tiene que estar correctamente abrochado en todo momento en que el deportista esté en contacto con la bicicleta y esa misma regla aplica al paratriatlón. Hay un matiz que son con los deportistas PTWC y es que el casco se lo tienen que abrochar antes
de que se vayan a colocar en la handbike. No pueden colocarse, no pueden pasar de la silla de calle a la handbike y en la handbike colocarse el casco y abrochárselo. Eso es una sanción de tiempo y por tanto es una infracción que será sancionada. Una vez que el deportista está en la handbike con el casco puesto, ese casco ya no se lo desabrocha ni se lo quita hasta que finalice la competición, porque es obligatorio también competir en el segmento de carrera con el casco abrochado. Todos lo entenderéis, al final están en otra silla, pero que no deja de ser otra bicicleta, pero de mano, ¿no? La silla de carrera. Y la segunda consideración importante para las handbike en la zona de transición es que lógicamente no hay un desmontaje ni un montaje previo a las líneas o post a las líneas. Lo que hay es que el deportista tiene que, antes de empezar el ciclismo, tiene que llegar con la handbike a la línea, detenerse completamente sin que la rueda delantera sobrepase o toque la línea y arrancar de nuevo. Y en el desmontaje exactamente lo mismo a la inversa. Frenar completamente antes de la línea y arrancar. Ese es el ejercicio, digamos, análogo para lo que es el montaje y el desmontaje. Si no cumple con esa norma, la sanción es la sanción de tiempo habitual como si fuera para un montaje o desmontaje incorrecto. También, como los ayudantes personales están en la zona de transición, deberán informar a los oficiales si quieren moverse al wheel stop para estar en esa zona en el caso de que tengan que asistir a sus deportistas. Esas son las cuestiones que diferencian la clase PTWC del resto en lo que son las cuestiones relativas al comportamiento dentro de la zona de transición. Gracias, Jorge. En cuanto a los visuales, una de las particularidades es que, por ejemplo, los considerados ciegos totales, los de la clase PTVI1, deben llevar gafas oscuras o gafas de bloqueo de luz durante toda la competición. Evidentemente, las de natación pueden ser diferentes a los otros segmentos y el único momento en el que se las pueden retirar o quitar es cuando ya han alcanzado su posición en el área de transición. Hay atletas que usan las mismas gafas durante toda la carrera, otros que se las quiten aquí. Si se las quitan en la zona de transición, también deben ponerse otras gafas de bloqueo de luz para los siguientes segmentos, en las que de nuevo podría ser la misma o cambiarla cuando estén de nuevo en la T2. Pero lo deben hacer durante todos los segmentos y hasta que cruzan la línea de meta. Son unas gafas que normalmente se revisan en el registro para comprobar que no permiten ninguna entrada de luz. Las provee el propio atleta y deben estar claramente montadas o, digamos, provistas de lo que necesiten para no permitir el paso de luz. Una cosa nueva que se ha incorporado en el reglamento de 2023 es una zona que hemos denominado post-transición. Esa zona, como se ve en el esquema que tenéis abajo, donde especifica claramente cómo se debe diseñar un área de transición en modo esquemático, es para los deportistas que tienen que realizar el camino hasta la línea de montaje con la bicicleta en la mano y que tienen mucha dificultad porque el caso más claro es una amputación de pierna severa, una amputación al máximo nivel, que lógicamente ir con la bicicleta en la mano y sin una prótesis de apoyo es muy complicado y tienen que andar saltando solo con una pierna hasta llegar a la zona de la línea de montaje. Entonces, se ha incorporado en el reglamento una zona nueva llamada post-transición y antes de la línea de montaje, donde en esa zona estos deportistas podrán ir con prótesis. Esa prótesis la dejan en la zona de post-transición y a partir de ahí pueden seguir hacia adelante en el segmento de ciclismo cumpliendo con el reglamento. Solo hay un requisito y es que esa prótesis tiene que estar numerada, identificada con el número de dorsal, prótesis o equipamiento, y que solo podrá ser retornada a la zona de transición por alguno de los oficiales o por una persona autorizada por el delegado técnico. Muchas gracias, Jorge. Con esto concluimos este módulo y pasamos a los siguientes. Gracias.